Algo inusitado está pasando sin duda en los Estados Unidos. Un senador de allá de los Estados Unidos que estaba en una conferencia de prensa, precisamente de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos americanos, pues resulta que fue de alguna u otra manera sacado así como se escucha literalmente. Fue aventado al piso, esposado por el FBI. Sí, este senador de California, Alex Padilla, el primero de origen hispano en la historia del estado, es sacado de la conferencia de prensa de la secretaria Noem cuando quería formular alguna pregunta. Estamos hablando del país de las libertades, estamos hablando del país en la cual, bueno, se supone que tendría que haber tolerancia, y sobre todo ahorita como está tan ríspida la situación en los Estados Unidos, pues sin duda alguna la voz de los senadores es muy importante en este sentido. Y sobre todo porque tratan de hacerle preguntas, o trató de hacerle una pregunta a Kristi Noem de referente, me imagino, a lo sucedido en Los Ángeles y por qué la fuerza inusitada en contra de los migrantes, hombres y trabajadores que están allá en los Estados Unidos y que por causas de fuerza mayor, pues tuvieron que ir a ver una nueva opción de vida allá en los Estados Unidos. Gracias a las políticas neoliberales, cabe decirlo que durante mucho tiempo los políticos de la derecha mexicana, del PRI, del PAN, siempre de alguna u otra manera trataron que el pueblo de México y los trabajadores mexicanos no tuvieran el recurso suficiente o el salario mínimo al menos adecuado para poder subsistir durante todo este tiempo. Esto generó una gran brecha de desigualdad entre los políticos, entre los ricos, entre la clase media, entre la clase pobre. ¿Por qué? Porque tuvieron que emigrar a los Estados Unidos por necesidad, no por gusto. Muchas de esas personas que añoran a nuestro país desde allá, desde la Unión Americana, sin duda alguna, pues ese cariño y ese aprecio que le tienen de corazón a nuestro país, sin duda alguna los que los mantiene precisamente, porque dejaron abandonadas aquí a sus familias, muchos se fueron solos, después se llevaron a su familia, y así ha sucedido durante todo este tiempo, durante muchos años, la migración que ha ocurrido de mexicanos hacia los Estados Unidos, y no solamente de mexicanos, de los latinos. Pero lo más lamentable que está viendo, precisamente con el gobierno de Donald Trump, es la represión, el autoritarismo sobre todo. Siempre, fíjense bien, imagínense ustedes qué ocurriría aquí en México si una senadora o un senador de la República, de alguna otra manera, haciendo los alardes, como los hacen aquí los senadores de la República en este país, y sobre todo las senadoras, que hacen circo, maroma y teatro. Imagínense ustedes que llegara la Guardia Nacional y sacara a Lili Telles, por ejemplo, o a Kenia López Rabadán, o a algún otro panista como Ricardo Anaya, y lo sacara a la fuerza de ahí, de la Cámara del Senado. ¡Uf! El grito en el cielo. Autoritarios, antidemocráticos, tiranos, es lo que se está convirtiendo en México. ¿Por qué no se refieren los senadores y diputados de la derecha mexicana? Porque no se han pronunciado a favor de los migrantes que están en México, en los Estados Unidos. Imagínense ustedes qué pasaría con todo este tipo de situaciones si realmente se le tuviera respeto a la investidura de la presidencia de la República, inclusive a la investidura de los propios senadores y diputados allá en las cámaras, y que ese tipo de acciones ameritaran que entrara la Guardia Nacional y lo sacaran. Imagínense lo que diría la derecha americana. Han salido a decir la situación de que México tiene la culpa de las redadas que está haciendo, en este caso Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, en Boston, en Chicago, en muchas partes, porque ya esto ya es generalizado. Imagínense ustedes qué pasaría con nuestros senadores. Quiere decir que no les interesa el pueblo de México, porque el hecho de que no se haya un pronunciamiento a defender a los migrantes allá en Estados Unidos, a ellos les vale sorbete lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que no nos salgan a decir que van a defender a los migrantes cuando sabemos perfectamente y nos hemos dado cuenta estos últimos días la realidad de la derecha mexicana. A ellos no les interesa el pueblo, no les interesa los migrantes, ellos lo único que quieren es hacer, de alguna otra manera, increpar al gobierno de la República, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de alguna otra manera, para poder decir, están haciendo las cosas mal. Cuando ellos tuvieron el poder, nunca hicieron las cosas bien. Pero vamos a ver las imágenes, porque esto está circulando a nivel internacional. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país de las libertades y aparentemente de la democracia como se pregó en Estados Unidos? Vean estas imágenes.
Sir, sir, hands up, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have a question for the Secretary. Because the fact of the matter is, I have a dozen violent criminals that are working on your hands off. Y así de esa manera, miren, miren nada más, vean las imágenes. Esposado, tirado en el piso. Qué lamentables imágenes de veras están viendo con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Les digo, el país de las libertades, el país de la democracia. Imagínense ustedes que eso ocurriera aquí en México. Imagínense. Imagínense a Lili Tellez, la única que va a hacer circo, maroma y teatro ahí en el Senado, y que es defendida por los simpatizantes de la derecha. Así las cosas con el gobierno de los Estados Unidos, así las cosas por no dar más que otra cosa su brazo a torcer. Y lo que nunca nos imaginábamos es que, fíjense bien nada más, otra persona que sacaron también de una conferencia de prensa de Donald Trump, que fue Jorge Ramos, se pregunta, si esto ocurre a un senador de Estados Unidos en una democracia, ¿qué pueden esperar los demás ciudadanos? Ver al senador Alex Padilla ser expulsado a la fuerza durante la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le recordó, dice, me recordó lo que viví hace 10 años con el entonces candidato Donald Trump. Pues sí, la historia se vuelve a repetir. Vamos a ver a Jorge Ramos su explicación. Acabo de ver, al igual que muchos de ustedes, unas imágenes impresionantes, impactantes. Realmente son impactantes en una democracia como la de los Estados Unidos en este 2025. Se trata del senador de California, Alex Padilla, quien fue a una conferencia de prensa de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, donde ella estaba hablando de las redadas que han ocurrido y en las protestas que están pasando actualmente en la ciudad de Los Ángeles. El senador Alex Padilla tenía una pregunta. Se identificó como senador, pero en lugar de que se le permitiera hacer una pregunta frente a la secretaria, fue detenido por el equipo de seguridad de ella, fue empujado, fue sacado del lugar, fue obligado a hincarse, luego lo obligaron a ponerse boca abajo y lo esposaron con las manos en la espalda. Sir, sir, hands up, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have a question for the Secretary. Because the fact of the matter is, I have a dozen violent criminals. On the ground. Hands behind your back. Hands behind your back. Good. All right. Cool. Other hand. Lean it flat. Lean it flat. Other hand, sir. Other hand. ¿Qué opinión tendrá usted al respecto, mi querido Rojillo Rojilla de la noticia? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto referente a lo que está ocurriendo y sobre todo lo que le ocurrió a un senador? Imagínense, si eso es a un senador de la República, del gobierno de los Estados Unidos, imagínense ustedes qué pasará en un momento determinado con los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo tratarán a los jornaleros, a los campesinos, a los trabajadores de los restaurantes? Esa es la actualidad que vive Estados Unidos. ¿Cómo tratan hoy a los migrantes pacíficos que de alguna u otra manera luchan por sus derechos en diferentes ciudades de los Estados Unidos? Hay algunos gobernadores que se han solidarizado sin duda alguna con los migrantes, pero también hay varios gobernadores que están aceptando que entre la Guardia Nacional a sus estados y que se hacen cualquier situación anómala en las manifestaciones. Inclusive el propio gobernador de Florida está diciendo que van a actuar con la policía de la manera que sea posible. Con eso les digo todo. Y estas son las palabras del senador de origen latino tras ser violentado por las fuerzas federales de Kristi Noem. Escuchen. Pero una gran pregunta es esta. Si esta es la reacción a un senador con una pregunta, imagínense lo que están haciendo con cocineros, jornaleros, campesinos y otros inmigrantes no violentos en la comunidad de Los Ángeles, en otras áreas del estado de California y en el país. Me detengo.
Miren la imagen del senador, sin duda alguna, triste, impotente, ¿por qué? Bueno, porque siendo un representante de la República, siendo un representante del Estado, ¿sí? Hagan de cuenta de que pues se sintió realmente humillado, así lo veo yo de esa manera. Triste, congonjado, preocupado sobre todo, y más preocupado porque él, con una investidura, aparentemente con un cierto fuero, imagínense lo que le hicieron. ¿Qué se espera de la pobre gente, de la demás gente que de alguna otra duda pues está tratando? ¿Qué diferencia existe con nuestro país? El México de verdad de las libertades. El México donde somos un país libre, donde cualquier ciudadano común y corriente puede ofender inclusive a la presidenta de la República, o un senador, o un periodista, puede ofender sin ningún reparo a cualquier persona, inclusive a la presidencia de la República. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna u otra manera las personas de aquí en nuestro país saben la gran libertad que se tiene en México. Y vemos cómo lamentablemente se aprovechan precisamente de lo que ocurre en nuestro país y de la manera en cómo hay una gran libertad de expresión para despotricar en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en contra de cualquier político que verdaderamente, según ellos, está haciendo algo malo en el Senado. La realidad es que lo que nosotros estamos viendo, sin duda alguna, es precisamente cómo en ese país de las libertades, pues se está perdiendo todo eso. Se está perdiendo sin duda alguna, porque estas imágenes que han estado circulando, pues nos dan una muestra clara del autoritarismo que están teniendo en los Estados Unidos. Y bueno, fíjense bien, otra cosa muy importante. Pues resulta que Carlos Loret de Mola se fue a Los Ángeles, California, para, según él, hacer unas entrevistas a los migrantes o para hacer sus notas periodísticas. Y allá fue increpado y encarado por los amigos, los migrantes allá en Estados Unidos, que después dijeron que eran youtubers que apoyan a la transformación, pero por lo pronto miren las imágenes para que se den ustedes cuenta de cómo Carlos Loret de Mola, preparando su próximo montaje, pues fue increpado en plena calle con todo su equipo de grabación, que tenía ahí un séquito de personas para grabar los montajes que hace. Escuchen esto y vean esto. Anda diciéndonos ahí, ¡ey! ¡Los youtubers traen guardaespaldas! ¡Les paga Jesús Ramírez! Pinche chango, barato, güey. Es una prostituta, güey. ¡Los youtubers traen guardaespaldas! ¡Los youtubers traen guardaespaldas! ¡Les pagan los viajes! ¡Les pagan los viajes Claudia Sheinbaum! ¡Se los paga AMLO! Pinches baratos. Ah, y por cierto, ahí está el Lord Montajes. Miren la carita del Lord Montajes para que vean cuánta gente trae. Que luego le echan cagada a los youtubers que dicen que traemos escoltas. Y miren al señor el señor Carlos Loret de Mola, ¿no? Para que vean, luego cómo se van contra los youtubers para decir que traemos el guardaespaldas y la chingada. Y vean este infeliz, caradura, mentiroso, hijo de la chingada, que ¿cuánto equipo trae? La Boxer Pueblo, mentiroso, la Vox Populi, sin duda. Raterazo, culero, mentiroso, caradura, güey, deberías de tener, güey. Sí, güey, te estoy hablando a ti, güey, pinche periodista barato, güey. Ni tanto, Es un pinche periodista vendido, güey. ¿Ok, güey? Solamente le contestas al presidente AMLO así, güey. Bájale de huevos, güey. Pinches changos apestosos, culeros. Luego están ahí chingue, mami en la red de los culeros. Y así fue como lo increparon a Loret de Mola, sin duda alguna, Víctor Blogs y el Y Noticias
y le dijeron pues lo que muchos mexicanos pensamos referente a Carlos Loret de Mola. Sabemos que estaba preparando un montaje, eso sin duda alguna, ¿verdad? Sí, y aquí lo vemos cómo va a ser las próximas escenas del próximo montaje de Carlos Loret de Mola. La raza no perdona, la Vox Populi es la Vox Populi. Y en este caso, pues imaginen, ya sacaron un meme de lo que está haciendo precisamente, lo que va a hacer Loret de Mola precisamente allá en Los Ángeles. Escuchen, vean. La raza es diabla, la raza no perdona. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, pues ya después de que pasaron las manifestaciones y que se declarara, sin duda alguna, sí, el toque de queda, porque está en Los Ángeles hay un toque de queda, sí, en la ciudad de Los Ángeles, es captado precisamente los Moragen haciendo su show de latinos. Incapaz de entrevistar a los manifestantes, por supuesto, a quienes les importó también poco lo que decía. Esa es la verdad de la derecha mexicana. Esto es la verdad de los comunicadores, a los que apoyan los simpatizantes de la derecha mexicana. Esas son sus fuentes de información, en base a montajes, en base pues a situaciones que de plano no vienen al caso en muchas ocasiones, pero que para ellos pues eso son sus ídolos, Pues hay que reconocer que realmente el ídolo de la derecha mexicana y el ídolo de muchos de los simpatizantes de la derecha mexicana son precisamente los montajes. Y Broso, Lili Telles, no se diga, porque le salen y la defienden a capa y espada, igual que salen a defender a Loret de Mola y a Broso también. A Larraqui no se diga, a Ferriz de Con casi hasta le ponen un altar, a Ferriz y Jar pues casi también le ponen otro altar, pero de otra naturaleza. Pero mire, vean, aquí está ya completamente solo, no hay gente, no hay nadie, él haciendo su montaje. Ya no hay gente, ya no hay nadie, ya está la Guardia allí Nacional. Y todavía quedan algunos manifestantes, por supuesto, y probablemente contratados por Loret de Mola, porque pues pasan por ahí mismo, ¿sí? Sí, o sea, para decir, miren lo que me dijeron, me insultaron, eso es lo que está pasando con los migrantes en Estados Unidos. Ya me imagino la nota el día de mañana, cuando salga Loret de Mola a decir. La raza no perdona, raza. Así es, ya estaba preparando su montaje y probablemente esas personas han de haber sido actores, para que pues de alguna u otra manera pues él preparara su montaje y decir, siguen las cosas aquí en Los Ángeles de la fregada, siguen los manifestantes agrediendo a la policía, a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque también pues tenemos que reconocer que también en Estados Unidos de alguna u otra manera pues también preparan sus propios montajes. Mire, esto ha estado circulando últimamente, como la policía de Los Ángeles daña nuestros carros de policía, dicen ellos, miren. Para decir, los migrantes causaron los destrozos, etcétera, etcétera. O quizá los policías también no querían arrestar a los migrantes e hicieron este tipo de situaciones. Miren, ahí se ve. ¿O será parte del montaje de Carlos Loret de Mola? Pues ya, lo veremos próximamente, no se pierdan el último montaje de Carlos Loret de Mola a través de Latinos, acompañado de Broso, sin duda alguna. Y bueno, una cosa que también está llamando la atención, y después de las manifestaciones masivas en Los Ángeles y algunas otras ciudades de los Estados Unidos, pues parece que Donald Trump está, pues hasta cierto punto, doblándose ante la presión social. Ahora declaró que va a dar marcha atrás a las deportaciones masivas y justifica su decisión porque los que quieren deportar son trabajadores que tienen décadas trabajando eficientemente. ¿Quién le entiende al señor? ¿Quién lo entiende?
de alguna u otra manera sabe perfectamente que la ciudad de Los Ángeles y sobre todo el estado de California es uno de los estados más poderosos de la Unión Americana. Es tan poderosa que de alguna u otra manera pues Donald Trump también ya está viendo la situación. Sí, miren, aquí está, no es invento mío, aquí están las declaraciones de Donald Trump precisamente, donde está diciendo eso precisamente. First, on immigration. What made you change your mind about targeting in California farmers and people in the hotel and leisure business? Well, we're not targeting. In fact, if you look today, I put out a statement today about farmers. Our farmers are being hurt badly by, they have very good workers. They worked for them for 20 years. They're not citizens, but they've turned out to be, great. And we're going to have to do something about that. We can't take farmers and take all their people and send them back because they don't have maybe what they're supposed to have, maybe not. And you know what's going to happen and what is happening? They get rid of some of the people because, you go into a farm and you look at people they've been there for 20, 25 years and they work great and the owner of the farm loves them and everything else, and then you're supposed to throw them out, and you know what happens? They end up hiring the people, the criminals that have come in, the murderers from prisons and everything else. So we're going to have an order on that pretty soon, I think. We can't do that to our farmers, and leisure too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that. Después de tantas cosas, hasta que algo sensato dijo Donald Trump. Hasta que algo sensato dijo Donald Trump. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si de alguna u otra manera hay trabajadores que tienen allá muchos años que no han tenido alguna reforma migratoria, o no ha habido una negociación para hacer una reforma migratoria que les dé la ciudadanía americana, pero pues son personas, hombres y mujeres trabajadores, son personas que realmente la misma gente de ahí, de donde trabajan o donde los ocupan o donde están en los pueblos, saben que son personas que no son de ninguna manera delincuentes. Son personas honradas, trabajadores como la mayoría de los mexicanos, donde la mayoría de los mexicanos de alguna u otra manera pues van allá a entregarse de corazón, de alma y de cuerpo para llevar a cabo que muchas veces los ciudadanos americanos no los hacen. Y la defensa de la doctora Claudia Sheinbaum que ha hecho a los migrantes les ha calado mucho a la derecha mexicana sin duda alguna. La verdad. En realidad creo yo perfectamente que lo que se está haciendo y qué bueno que de alguna u otra manera pues Donald Trump recula o recule así de esa manera, porque sí es muy importante. O sea, debe de fijarse que no todas las personas que están allá, migrantes de diferentes países, no solamente de México, son delincuentes. Muchos de ellos son gente muy responsable y muy trabajadora, y debe de tomar en cuenta la opinión precisamente de sus empleadores más que otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que los mexicanos son parte fundamental e importante de la economía de los Estados Unidos. Esa es la realidad, sinceramente. Y lo que yo pienso es que la doctora Claudia Sheinbaum y todos los senadores y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional de Moreno, de la transformación de este país, han salido inmediatamente a defender a los migrantes. Qué lástima y qué pena que la derecha mexicana, que el PRI y el PAN, pues en lugar de tratar también de defender a los migrantes en Estados Unidos, lo que hacen es que tratan de que haya una especie de ruptura entre México y los Estados Unidos. La verdad, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí a los haters que tenemos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Este mensajito de Fernández Noroña para aplacarlos tantito. Que quede claro, que se oiga bien y se oiga lejos. El pueblo de México apoya a su presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Larga vida al líder más importante que tiene el país! Es el pueblo de México, politizado, consciente, en pie de lucha, solidario con sus hermanos y hermanas migrantes allende la frontera, no como la oposición traidora al pueblo, contraria a los intereses, viven del pueblo y traicionan al pueblo, son legítimos herederos
de la parte más oscura de la historia del país, de los conservadores, de las dictaduras, de los vendepatrias, de los entreguistas, de los rematadores del patrimonio nacional. Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de... Y así es como los puso Fernández Noroña a toda la bola de pranistas y a sus simpatizantes, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, sí, que realmente no comprenden, no entienden que ya nuestro país está muy politizado, que nuestro país ya piensa de diferente manera, ya no cree de ninguna manera las mentiras de la derecha mexicana, ya no cree, inclusive a los propios medios de comunicación tradicionales, pues ya no les cree el pueblo de México, es la verdad, porque después de que hayan dicho, fíjense bien, después de que hayan dicho que la presidenta se reunió ayer con Chris Landau, subsecretario de los Estados Unidos, y que le traía una lista de personas que quería que extraditara a nuestro país. Fue una reunión como cualquier otra reunión con un representante de cualquier país. La verdad es que fue una presentación, no pidieron nada por parte de la delegación de los Estados Unidos, nada más falso que pidieran una lista de políticos mexicanos. Porque eso es lo que traen ahorita en boga. Es que le digo que la derecha mexicana es predecible de alguna otra manera, de muchas formas. Muy predecible la derecha mexicana. No tienen argumentos. No tienen solidez en lo que dicen ni en lo que hablan. Tratan de denostar. Inclusive vemos a nuestros haters aquí que tratan de denostar lo que estamos diciendo nosotros. Son imágenes reales lo que estamos pasando. O sea, yo no me voy a atrever tampoco a poner imágenes, más que una que otra de chistorete que pasé de lo de Loret de Mola, que es lo que estaba preparando el montaje, ¿verdad? Y de alguna otra manera también el expresar mi opinión, porque ya conocemos a Loret de Mola, que era muy probable que las personas que pasaran por ahí, ¿sí?, pues probablemente sean pagados por ellos mismos, porque es su forma de actuar y su forma de ser. Él es experto en montajes, y eso no me lo va a desmentir ningún hater que se pare en este canal, porque esa es la realidad. O sea, él se ha caracterizado siempre por montar montajes. Y ahora, también, por otra parte, un tal Levy está sacando que el gobierno de los Estados Unidos sacó una lista y que le está pidiendo, y que a eso vino el subsecretario a pedirle que una lista de políticos mexicanos que están ligados con la delincuencia organizada. Miren lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo primero. Noticias falsas que salen, ¿no? Fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estábamos en la reunión salió una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos que nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso? Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién es esa? ¿Y por qué les caso a una información que es absolutamente falsa? Sí. Entonces, porque así lo saca la derecha, ¿eh? Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues, siempre con respeto pero con firmeza en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento. Noticias falsas que salen, ¿no? Y eso es a lo que están dedicando la derecha mexicana, a dar noticias completamente falsas, sin ningún sustento. Nada más, les encanta a ellos aventar los fake news, ¿sí? Y de alguna otra manera también, pues tratan de ponerse en la narrativa. Ya llegó Cairolex también, me falta Nemo Momo. Saludos a todos y cada uno de ustedes, a Julio Torres, a Cisco Peña, sí, a Conrado de Jesús, a Gerardo Solís, también nuestros haters, sí, Silvia Ochoa, y el más, ¿quién más de mis moderadores está aquí presente? Bueno, todos y cada uno de ustedes. Ahora sí me di la tarea de darles un pequeño saludito para que no se me sienta mi Nemo Moy, para que no me sienta absolutamente nada. Aquí Enrique Kiko ya llegó acá, Cairoles, Lynn Guerrero, Silvia Salazar, siempre pendientes, Silvia Salazar, Julio Torres, todos y cada uno de ustedes que están conectados. Miren, la presidenta manda un poderoso mensaje.
para Simón Levy. Ese que está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista de personajes o de políticos de Morena vinculados a la delincuencia organizada. Vean la impresionante contestación que dio la presidenta de nuestro país. Y ya para rematar, presidenta, pues ayer Simón Levy, pues un exfuncionario gris con un breve paso por el gobierno de López Obrador, difundió una lista de políticos supuestamente ligados al huachicol que perderían la visa para ingresar a Estados Unidos. Y pues a diferencia de otras voces que especulan en las redes también, pues la embajada de Estados Unidos salió minutos después a desmentirlo y a calificar su información como falsa. ¿Qué le diría a quienes lanzan este tipo de rumores sin pruebas? Pues los cuales, además de atacar a su gobierno y al movimiento que usted encabeza, buscan generar tensión en la relación con el gobierno de México y Estados Unidos. No vale la pena hablar de esta persona, la verdad. Lo batió de jonrón, chinga, hasta Júpiter. No creo que valga la pena. Muchas gracias, presidente. O sea, no merece ni siquiera que lo tomen en cuenta, realmente. Hay personajes de la derecha mexicana y hay personajes bots que se cuelan a los canales de, pues, la gente que apoya la transformación, que no vale la pena de ninguna manera hacerles caso. Yo se lo recomiendo, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia, no se enfrasquen, porque el único propósito precisamente de este tipo de personas es tratar de crear, pues hasta cierto punto, controversia, inclusive con nosotros mismos. No entienden. Si él se hubiera puesto, en el sentido de ver al principio el video, cuando sacamos y cuando yo dije que esas imágenes podían ser parte del probable montaje de Loret de Mola, pues como llegan tarde al video y agarran tarde la onda, pues piensan que solamente en eso, ¿sí? Y voy a hacer un paréntesis aquí para contestar una pregunta de Cairolix. Aquí me pregunta que la nueva cumbre es el G7 o el G20 en donde participará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es en el G7. Van a ir a Canadá. De hecho, ahí va a estar la presencia de varios presidentes importantes, ¿verdad? Inclusive probablemente la presencia de Donald Trump esté ahí, y parece que va a haber una comunicación bilateral ahí entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. No está todavía bien definido, pero la doctora Claudia Sheinbaum va a asistir a la G7 y va a mandar, probablemente vaya a mandar a el secretario de Relaciones Exteriores, al doctor de la Fuente, a la reunión de los BRICS que va a estar llevando a cabo esos mismos días, precisamente en Brasil. Pues son las dos reuniones importantes que se tienen por parte del gobierno de la República, y en este caso una va a estar, la doctora Claudia Sheinbaum va a estar representada, creo que es el próximo martes, ¿sí? Y en la otra va a estar en Brasil el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, para hacerle la aclaración, ¿verdad? Sí, y en base a lo que están diciendo del crecimiento del país, pues hagan de cuenta que la mayoría de las economías a nivel internacional, a nivel mundial, están creciendo muy poco. Pues a consecuencia, ustedes saben de lo que está ocurriendo ahorita con la cuestión de los Estados Unidos. Pero pues eso en parte también, lo más importante de todo esto es que las mediciones que hacen a nivel internacional, muchas ocasiones no toman en cuenta todo lo que ocurre en las naciones. Caso específico de México, que aquí, por ejemplo, de acuerdo al último reporte, se vio que sinceramente en México la pobreza disminuyó de 9 millones de personas que había catalogado el Banco Mundial, porque no lo dijimos nosotros ni lo dijo el INEGI, lo dijo el Banco Mundial, ¿verdad? Lo dijo el Banco Mundial, que se habían equivocado en sus apreciaciones y que no eran 9 millones los que habían salido de la pobreza extrema con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que eran 11 millones de personas. Y todavía dicen que la economía no crece, y todavía dicen que México estamos bien para la fregada, que no hay aumento al salario mínimo, que es una falsedad, que todo lo que decimos son mentiras. Pues más bien que los que son mentirosos y sin duda alguna tratan de meter una narrativa dentro de la opinión de la sociedad mexicana es sin duda alguna la derecha mexicana y sus simpatizantes. ¿Por qué hago una
especie de especificación referente a sus simpatizantes. Porque ellos nos decían que nosotros éramos pues fanáticos de Andrés Manuel López Obrador, fanáticos de la transformación. Y resulta que han resultado más fanáticos ellos por la defensa que hacen de la derecha mexicana sobre todo, y la forma en como también defienden a sus líderes, como es Carlos Loret, como es Broso, como es Lili Telles, ya lo repetí infinitas veces, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, Denise Dresser, etcétera, Lozano, toda esa bola de gentes que de alguna u otra manera pues los desinforman, porque más que otra cosa ya perdieron la ética, perdieron la responsabilidad, precisamente déjenme limpio la camarita, perdieron la responsabilidad, sobre todo la ética los comunicadores de este país, y lo único que hacen es que tratan de alguna u otra manera, de desvirtuar la información. Incluso hay un Di Constanzo que cada rato saca: la economía de México va en picada, la economía de México está destruyendo al pueblo, etcétera. Qué equivocados están. Miren, les voy a poner este video también, donde el propio Arturo Ávila pues les da una caladita y pone en vergüenza a Damián Cepeda allí en pleno programa de ¿Cómo manipula la información la oposición? O sea, lo acabamos de ver en esta mesa, esta posición catastrófica. Acaba de anunciar Michelin que cierra operaciones este año. Damián decía ahorita, es que ya se están yendo las plantas. Fíjate. Michelin anuncia efectivamente el cierre de una fábrica de llantas. Una fábrica de llantas obsoleta, porque esa fábrica de Querétaro fabrica llantas pequeñas. Pero también anuncia que va a haber una transición laboral de los 492 empleados que trabajan en esa planta a la planta de León, que es una planta con mucha más tecnología, con un aporte más importante porque hace llantas grandes, y esta parte me parece fundamental decirla. Está también anunciando que viene una inversión tecnológica muy importante y que va a reforzar incluso el corporativo que tienen que ver. La situación económica en México está en la patada. Realmente agradezco mucho este espacio para desmentir lo que dijo Damián Cepeda, porque dices que la economía está de la fregada. Crecimos un 0.2% trimestral comparado con el mundo, ojo, el mundo tiene un problema de ordenamiento comercial y no está teniendo crecimientos económicos importantes, ¿no? Hay una proyección del 0.8%. Fíjate, ¿no? Dice que el sector primario, ¿verdad? Estamos hablando del agropecuario y el pesquero, tuvieron un crecimiento histórico, 8.1%, récord histórico en empleos, 176,000 empleos generados, ¿no? Pero no solamente eso, fíjate la diferencia entre los empleos que ellos generaban, ¿no? Los tecnócratas y nosotros, porque si algo no puede negar Damián Cepeda, es que nosotros sí aumentamos el salario mínimo en un 135% en términos reales, mientras que ellos decían, no, es que no se le puede aumentar el salario mínimo por encima de la inflación porque afectamos las variables macroeconómicas, y resultó una mentira. ¿Sabes qué ellos promovían para que viniera la inversión extranjera? La mano de obra barata. Único país con una contracción para este año. No es cierto que el mundo está viviendo lo mismo. Decía Damián Cepeda. No es cierto, no es cierto que en el mundo no están creciendo las economías. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, lo puede consultar bien, tiene una estimación de crecimiento en el mundo, en las 20 economías más importantes, del 2.3%. Solo 2 economías crecen por arriba de 2 dígitos, que es la India y China. Estados Unidos 1%, Unión Europea 0.7%, Japón 0.7%, Alemania 0.7%, Reino Unido 0.9%, Brasil menos 2.2%, Rusia 1.3%, Indonesia menos 5%, México crecimiento del 0.8%. Falso, nuevamente volvimos a titear la mentira de Damián Cepeda. Entonces se espera un crecimiento hasta ahorita en la actualidad de un 0.2%. Eso es innegable, es lo que se espera, un crecimiento, porque todas las economías, a pesar de que la gente del PAN dice que no es cierto, a pesar de que la gente de Acción Nacional y del PRI dicen que la economía está por los suelos, pero la realidad es que sinceramente lo que creemos es que más que otra cosa, lo que pretenden ellos es tratar de desvirtuar lo que se está haciendo en la transformación. Les he dicho infinidad de veces,
el propósito de la economía que está en un 0,2%, lo que se propone es que se crezca un 0,8%. La mayoría de los países en el mundo están teniendo problemas de tipo económico. No es ajeno a lo que ocurre, porque acuérdense que todo esto es una situación global. El hecho de los amagues de los aranceles, el hecho de esta aparentemente batalla comercial que emprendieron China, Estados Unidos, ¿sí? El hecho de lo que está ocurriendo allá en otras partes del mundo, en el caso de Rusia, pues hagan de cuenta que esto genera pues una incertidumbre económica, pero no nada más a nivel nacional, sino a nivel global. Estados Unidos está en una recesión muy importante. Por eso les digo que si, con todo respeto, si Donald Trump no cambia su política económica en los Estados Unidos va a caer en una recesión que no se imagina. Por eso es importante la fortaleza de la economía de nuestro país. Por eso es muy importante el que nosotros empecemos a comprar y a consumir productos mexicanos. Esa es la intención de fortalecer la economía mexicana, porque no depender tanto de la economía de estos extranjeros. Que claro, que México va en boga también a ser una gran parte de un crecimiento internacional muy importante en los próximos años, sin duda alguna, y más con los polos del bienestar y del desarrollo que está implementando la doctora Claudia Sheinbaum, pero tenemos que fortalecer la economía de México. Mire, cuando una compañía refresquera en un principio se fue en contra de la situación de la migración o de los migrantes, porque corrió a varios migrantes ahí, ustedes saben de quién estoy hablando, la mayoría de los mexicanos nos solidarizamos y empezamos a tomar agüita, pero luego de repente ya se nos olvidó y otra vez pues empezamos a consumir ese producto que es muy nocivo para la salud. Entonces, aquí lo que tenemos que también nosotros amarrarnos como mexicanos y empezar a consumir lo que se produce en México, ¿sí? Dice Ismael Aguilar, ahora Rojo, estoy más sentido que Memo Momo porque no me saludaste en el video pasado, así te mandó saludos. No, mi querido Ismael Aguilar, al final del video mando saludos a todos, no se me pasa ninguno, de veras. Y Memo Momo, pues sí anda medio sentidón porque cambiamos el esquema, el formato de cómo dar las noticias, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, pues yo pienso que realmente no debe de sentirse, o sea, no deben de sentirse. Ustedes son parte muy importante de este canal. Se los dije en el video de la tarde, Ismael. Se los dije en el video de la tarde y se los vuelvo a repetir. Ustedes son parte muy importante. Yo en el transcurso del video, yo estoy leyendo sus comentarios y lo estoy relacionando con lo que estamos hablando y lo estoy virtiendo aquí en público. Y muchos de los que pusieron su comentario se dan cuenta de eso. Entonces, no es de sentimientos. Simple y sencillamente que de repente se me corta la inspiración, de veras. O sea, neta. O sea, no es fácil estar aquí atrás. Mucho menos es fácil hacer un noticiero y empezar a sacar notas y empezar a investigar y empezar a hacerlo de alguna otra manera para que salga lo mejor posible. Pues de repente se me van las cabras, entiéndanme a mí también ustedes. Pero de verdad, ustedes están en mi corazón, ustedes están en mi sentimiento y yo los saludo con todo aprecio. Ahorita voy a saludar a Cisco Peña, Julio Torres, Nicolar, Ismael Aguilar, Silvia Sánchez, mis moderadores, Cairolex también que está presente en ambas partes. Ya lo saludé a Silvia Salazar acá en Facebook también. Déjenme ver, Cisco Peña. A Gerardo ahorita también le mandamos saludos que ya se nos fue. Ya nomás empiezo a hablar de cosas que le molestan y inmediatamente se va. Nomás nos deja su hater, nos deja su cicuta y se va inmediatamente. Pero no importa, Conrado de Jesús también, porque de repente se me pasa, mi querido Conrado Jesús. Sí. No hay que sentirse ofendidos, porque de repente se me pasan los saludos. Ustedes saben que yo los tengo siempre presentes y ustedes son parte importante de la familia de los rojillos y rojillas de la noticia. Miren, también Paco Meralgo, tenía mucho que no veía a Paco Meralgo, también está pendiente en la transmisión. Sabino Valtierra, Sabino Valtierra es una de las personas que si no ve el video ahorita, lo ve en una retransmisión y me manda saludos. Patricia Jiménez también opina de lo que están haciendo los policías en Estados Unidos. Sí, Silvia Sánchez, México es un país libre, donde cualquier ciudadano común puede hacer y deshacer en lo que sea. Bueno, siempre y cuando no infringamos la ley, mi querida Silvia Sánchez. Silvia Ochoa también presente, Carlos Ignacio Hernández Mora, sí, todos y cada uno de ustedes que siempre se conectan, yo se los agradezco infinitamente porque son parte muy importante, se los digo, ustedes son parte trascendental en este canal y esto no se me sientan de ninguna manera, hombre, no se me sientan. Aquí estamos todos y todos estamos para servir. Silvia Salazar, por ejemplo, también.
Gracias, Rojo, a mis hijas les gustan sus noticias. No, pues muchísimas gracias, mi querida Silvia Salazar, qué bueno. Jesús Quintanilla, invítenlas, mi querida Silvia Salazar, a que se sumen al canal de YouTube, y todos ustedes inviten a sus familiares y a sus amigos que se sumen al canal de YouTube. Es muy sencillo, aparezco como el Rojo Noticias, todo en minúscula, el Rojo Noticias. Suscríbase, active las notificaciones. Recuerden que tenemos 2 videos diarios, uno a las 6:30 de la tarde, el de ahorita, y el del mediodía, que es a las 2:30 de la tarde. Conéctese, platique conmigo, invierta sus comentarios, y sobre todo, pues cada vez me animan más, porque hay personas que realmente me manifiestan abiertamente. ¿Sabe qué? Me gusta cómo dicen las noticias. Si no lo dicen aquí en el chat, de repente lo ponen en los videos. Qué bueno, mire, gracias por informarnos. Y eso pues a mí me da mucho valor para seguir adelante, porque esto también hay que tenerle valor, ¿no? O sea, hay que perderle el miedo a tener enfrente una cámara, una computadora o lo que haya, para poder transmitir las noticias y para poderme dar a entender con cada uno de los mexicanos, porque todos pensamos de manera diferente. Y yo le agradezco, por ejemplo, en los comentarios de Cisco Peña, dice, nos sentimos como una familia en el canal del Rojo Noticias, muchísimas gracias. Silvia Sánchez, aquí se les saluda a todos, exactamente, o sea, no hay discriminación, no hay distinción, no soy elitista de ninguna manera, somos seres humanos, y los seres humanos somos iguales todos, estamos cortados con la misma tijera. Somos iguales. Aquí no hay quién es más, quién es menos, nada. Aquí para mí, y me imagino que yo también para ustedes soy igual en todos los aspectos. Mis queridos rojillos y las rojillas, pues medidas muy violentas están sucediendo en los Estados Unidos, no solamente con los migrantes, sino también con los políticos de ese país que van en contra de las políticas migratorias que está implementando Donald Trump y su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Tal es el caso del senador que, pues vimos las imágenes tan deplorables que lo sacaron e hicieron hasta que sin cara, etcétera, etcétera, así por el estilo. Y por otro lado, pues, como en ninguna parte, me imagino que en muchas partes, no solamente de México, sino de otros estados y de Estados Unidos, pues no quieren a Loret de Mola y lo encaran porque saben perfectamente que él lo único que va a ser circo, maroma y teatro, y va probablemente a hacer un montaje para salir junto con Broso. Esa es cosecha mía, para que no se me vaya a sentir Gerardo Solís, que va a salir junto con Broso a decir, mira, las manifestaciones, los mexicanos, ya lo conocemos, ya conocemos a Loret de Mola. Y por lo pronto parece que Donald Trump está empezando a hablar con las medidas migratorias, sobre todo con California, y sobre todo con aquellos trabajadores que tienen más de 20 años trabajando y que son protegidos por los propios granjeros o por las propias fábricas o por las propias empleadores, que sin duda alguna saben que la mano de obra latina y la mano de obra mexicana es una de las más importantes para el desarrollo de la economía de los Estados Unidos. Yo soy el Rojo Noticias, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, a las 2:30 de la tarde. No se le olvide conectarse y no se le olvide también comentar en los videos, porque para mí, su opinión, y usted, más que otra cosa, es lo más importante del canal del Rojo Noticias.